Hola, hola, ¿cómo están mis queridos padres excepcionales? Qué gusto saludarles el día de hoy. Lanzamos este live que va a ser un live más cortito de lo habitual. Estamos transmitiendo al mismo tiempo por Facebook y por TikTok. Así que por favor confírmenme si es que alguien está viendo, que están escuchando bien, que se oye bien. Justamente esto es porque, sobre todo en Facebook, estoy con otro computador. Lastimosamente el día viernes hubo una tormenta eléctrica que quemó mi computador habitual, así que estoy usando el de mi hijo. Espero que vaya todo bien, por eso no tengo un par de cosas diferentes ahora, pero bueno. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora vamos a hablar sobre el tema de confianza en los hijos. Mis hijos no me cuentan nada y les perdí la confianza. Es el tema de hoy. ¿De qué se trata este tema, no? Hay papás que están preocupados porque los hijos no les cuentan nada, se encierran en sí mismos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Eh, se vuelve un problema el tema de comunicarse con los hijos cuando estamos hablando de que ellos se cierran y no hay una confianza, no hay esa fluidez en la comunicación, y eso va cortando la situación, sobre todo cuando los hijos ya pasan a la adolescencia, ¿no? Entonces, por favor, me confirman en TikTok si se escucha bien, espero que sí. Por favor, denle doble tap en la pantalla para que ella más me guste y TikTok lleve a más gente este mensaje. Listo, igual bienvenidos la gente que está en Facebook. Ahora vamos a hablar, les decía, de tema de confianza en los hijos, de la confianza de ellos en nosotros. Dice, mis hijos no me cuentan nada, pero también a veces nosotros les perdemos la confianza. Entonces, hablemos del contexto. ¿De qué se trata de todo esto? Bueno, eh, muchos padres sufren por esta situación porque los chicos o se encierran en sí mismos o se vuelven muy eh, respondones, se puede decir, o herméticos, y no nos permiten tener una conversación fluida con ellos, y no podemos comunicarnos bien y no sabemos cómo llegar a ellos. Vemos que tal vez pueden estar sufriendo, o vemos que pueden tener problemas, o tenemos miedo a que tengan cierto tipo de problemas. No hacen lo que les pedimos y muchas veces también nos desgastamos intentando que ellos hagan lo que nosotros necesitamos que hagan o queremos que hagan. Entonces esa parte se vuelve crítica porque ese es un desgaste de energía muy, muy fuerte en cuanto a los papás, sobre todo porque estamos todo el tiempo, haz esto, haz lo otro, haz aquello, y eso a nosotros nos pone mal. Llega un momento en el que explotamos, reaccionamos mal, y después nos estamos sintiendo culpables porque fuimos tal vez demasiado duros con los hijos por el enojo, por el estado emocional que teníamos en este momento, ¿no? En el momento en el que sucedió lo que sucedió. Gracias por tu respuesta. Buenos días. En TikTok me escuchan bien. En Facebook espero que me estén escuchando bien. Espero que la señal esté bien en Facebook también de internet. Estoy un poco complicado. Les comento, el día viernes que hay un radio aquí encima de mi casa en pro por el internet. Nos quemó varios equipos y entre ellos mi computador. Así que ahorita estoy utilizando otro que no es mío. Y obviamente estoy con un poquito de problemas porque no lo tengo conectado con cable como el otro, sino vía remota, vía Wi-Fi. Pero bueno, espero que todo vaya bien, ¿ok? Sobre todo para la gente de Facebook, que lo hacemos desde el computador. La gente de TikTok, eso es mucho más dinámico por incluso los datos del teléfono. Ok, perfecto. Continuemos. Entonces, terminando esta parte del contexto, nos desgastamos porque nuestros hijos no hacen lo que les decimos. Les pedimos cosas y les vale un pepino. Definitivamente no quieren saber nada. Les preguntamos cómo están, nos dicen bien, sí, no, ya, nos contestan con monosílabos, y eso a veces nos desespera. A veces sentimos que es hasta falta de respeto. Y es un asunto que se pone pesado a veces, ¿no? Y nuestra energía también empieza a ser pesada y gastamos y botamos un montón de energía en esas situaciones, y obviamente no nos ayudan a nosotros ni nos ayuda a la relación con nuestros hijos, ¿ya? Entonces eso hace que nuestros hijos vayan teniendo cierto tipo de situaciones, cierto tipo de conductas que a nosotros nos hacen perder la confianza. Es decir, si no haces esto que te digo, yo empiezo a perder la confianza en ti. ¿Por qué? Porque te pedí algo y me mentiste para decirme que sí lo has hecho y no lo dijiste, no me lo dijiste, no lo hiciste. Entonces me mentiste. Entonces dijiste que hiciste la tarea y no la hiciste. Y no te importa. Y cuando te reclamo te sientes mal o me pides disculpas y después te da exactamente lo mismo, no vuelves a hacer nada. Entonces,
eso hace que los papás digamos, oye, ¿qué tipo de persona estamos criando, no? ¿Y cómo hacemos para que sea una persona eh, de provecho a futuro, que tenga un buen porvenir, que pueda arreglar sus cosas solo, que sea autosuficiente, y empezamos a tener esos miedos, ¿no? De hecho, los miedos mayores que tenemos los papás, cuando perdemos esa conexión, perdemos esa confianza, perdemos esa buena comunicación, son las malas compañías, que se metan en problemas, tal vez, que vayan a buscar gente o a confiar cuando tengan problemas en gente que no les va a ayudar, en lugar de confiar en nosotros, sus papás, que escojan mal su pareja también, eso es un tema que causa mucho sufrimiento, o que sean personas irrespetuosas a futuro y que también tengan problemas con otras personas, o que no se ubiquen en un trabajo, que no puedan mantenerse estables, cosas así, ¿no? En pocas que sean una persona futuro sin provecho, que sean personas que no tienen una base sólida como para decir, sí, vamos a ir para adelante. Y esa es una preocupación, un miedo que tenemos los papás. Si tienen alguna pregunta o algo dentro del tema que estamos hablando, tanto en TikTok como en Facebook, por favor, déjenme en los comentarios. La gente de Facebook y de TikTok, por favor, compartan este live a quienes más puedan, ¿sí? Hay alguien que debe estar esperando el mensaje que tal vez justo necesita escuchar lo que estamos hablando. Lo importante es que llegue de manera gratuita a la mayor cantidad de gente posible, ¿ok? Bueno, continuemos. Entonces, eh, esta situación a nosotros como papás nos causa desconfianza y llega un punto que nosotros decimos, ya no confío en mi hijo, ya siento que no puedo confiar porque cuando le pido algo no hace, cuando quedamos en un acuerdo no lo cumple, cuando que, como es, queremos hacer algo, él no quiere estar conmigo, entonces es como que yo le estorbo y temas así, ¿no? Y empezamos a sentirnos mal, y empezamos a sentirnos doblado y sentimos que nuestros hijos nos empiezan a hacer de menos y eso nos duele, obviamente, porque amamos a nuestros hijos. Pero normalmente lo estamos viendo desde nuestro punto de vista únicamente. Eso pasa a todo nivel de relación, incluso en pareja, ¿no? No tiene que ser necesariamente el tema de los hijos, sino en pareja, pero en este caso lo aplicamos así. También en situaciones laborales muchas veces se dan, en situaciones de amistad, ¿ok? Y empezamos a perder la confianza, empezamos a alejarnos, empezamos a pensar que nosotros hacemos todo lo que humanamente podemos, con la buena voluntad que tenemos como papás, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, pero nuestros hijos no reaccionan. Para nuestros hijos no les interesa nada, no quieren saber nada, no les decimos haz esto, haz el otro, haz aquello, nos pasamos buscando cosas y dándoles ahí, y llega un punto en que dices, boto a la toalla, no quiero saber nada más. Hola Bella, gracias por escribir, bienvenida. Siento que mi hijo no tiene interés en nada y no sé cómo apoyarlo. Eh, o sea, en realidad ese es el tema que vamos a ir un poquito más abajo. Dice que no encuentro motivación para estudiar, pero no encuentro el por qué. Ya, seguramente está un poco perdido. Buen día, María, gracias por escribir. Eh, sí, puede que esté un poco perdido. Supongo que él debe estar ya llegando a los 18 años donde tiene que escoger carrera, ¿verdad? Bueno, de eso te voy a contar un pequeño, una pequeña historia que tengo, que algo parecido le pasó a un sobrino mío, pero de hecho a mi único sobrino, hijo de mi hermana, que se graduó muy bien, se graduó muy bien, incluso le mandaron a las universidades media beca, o sea, para una media beca para la carrera que escoja, porque tenía un muy buen promedio, acá las personas que tienen buenas notas se les llama abanderados, o sea, en un acto de jura de la bandera, uh, el que mejor calificaciones tiene es el que tiene la bandera, el que porta la bandera, entonces es como el distintivo máximo, ¿no? Y les dan una medalla de oro y tal. Bueno, creo que terminó segundo, tercero, algo así, pero eso les da muchos beneficios, y entre esos una media beca en la universidad. Pero él pasó, o sea, hizo lo que él sabía, lo que él podía, no es que se mataba estudiando, no, más bien era muy, muy fácil el tema para él. Y que si se esforzaba un poco, bueno, llegaba más allá, pero no es que le interesaba y decía, no sé qué estudiar y no tengo ninguna motivación. Y es justamente porque no se está encontrando el mismo. Entonces, a los 18 años, obviamente todavía es como que muy temprano, ¿sí? Hay personas que ya saben desde chicos lo que quieren, sobre todo cuando hablamos de temas lúdicos. Ejemplo, los cantantes, hay muchas biografías de chicos que desde chicos, desde niños cantaban, o pintores, gente que hacía cosas que disfrutaba y le gustaba, pero cuando hablamos de una profesión,
no siempre podemos estar practicando la profesión. Entonces, al no estar practicando la profesión, no sabemos si realmente nos gusta o no, ¿ya? Pero de todas maneras, ellos se pierden un poco en ese tema porque es una decisión de vida donde vas a estudiar algo que supuestamente te va a ayudar o va a ser tu medio de vida futuro. Entonces tiene que tener varios requisitos, como que te guste, como que te apasione, como que te llenes, como que te sientas bien y que tengas la aptitud para eso, ¿no? Pero es algo que no sabemos hacer porque es algo que no aplicamos durante el día a día y durante las cosas cotidianas, que es un asunto que, por ejemplo, yo enseño en mi programa, que es una parte de esto que se llama Educar con Felicidad, donde justo establecemos estos puntos y estos filtros para poder definir qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y para qué eres apto, ¿no es cierto? O sea, de las cosas que te gustan, para qué eres más apto, ¿sí? Y además qué tiene significado para ti. Entonces eso es bien importante. Si es que no le encuentra un significado, difícilmente va a tener una motivación. Es decir, ¿qué quiere hacer él? Pero eso lo va a encontrar dentro de él. Entonces ahí es donde entras tú como mamá, ahí es donde entramos los papás, ayudarlos en ese punto. En este caso, con el tema de confianza, o sea, sobre ese tema, mi querida Bella, si es que quieres conversar más a fondo, en este caso en TikTok, en mi bio, en mi perfil, tienes una liga de WhatsApp. Puedes enviarme un mensaje y yo me contacto contigo a través de WhatsApp. Te puedo ofrecer una llamada gratuita para conversar más a fondo el tema y poder ayudarte en tu punto más directamente y más enfocado. Porque este rato estamos hablando más del tema de generar confianza en los hijos, de generar confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros a ellos por un tema de relación. ¿Por qué? Porque yo veo que los papás sufren mucho porque los chicos, sí, escríbeme por favor, Bella, escríbeme y yo programamos una llamada gratuita y conversamos más del tema porque me interesa hacerte unas preguntas para saber un poquito por dónde va el tema y ayudarte a guiarle mejor, ver cómo te puedo ayudar a guiarle mejor a tu hijo y ver cómo puedes hacer que él encuentre lo que necesita. ¿Listo? Ok, bueno, sigamos con el tema, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos problemas de la desconexión que genera la mala comunicación y la falta de confianza. Ahora, ¿por qué pierden los hijos confianza en nosotros? Primero, ¿por qué? Porque normalmente, y esto es un tema natural, ¿no? Esto es un tema que quiero que se concientice, no tanto crear culpabilidad. Habrá gente que vaya a decir, me siento culpable porque me doy cuenta después de lo que me dices, que me lo han dicho también, que me equivoqué y de alguna manera marqué a mis hijos la vida. Mira, todo lo que han vivido hasta ahora ha sido necesario para aprender, ¿ya? Punto uno. Punto dos, nadie nació sabiendo ser papá o mamá, entonces quítate la culpa y más bien enfoquémonos en la solución. ¿Listo? Todo el mundo hace lo que puede con las herramientas que tiene. Así que por ese lado, más bien, vamos tranquilos y lo importante es trabajar en eso e ir para adelante. Sí, hay formas de hacerlo totalmente. En la adolescencia tenemos una segunda oportunidad, totalmente sí. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hijos son pequeños, nosotros dirigimos la vida de ellos. Nosotros les decimos qué tienen que hacer, qué tienen que comer, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que peinarse, si usan esta ropa o no, y todo es más o menos del gusto nuestro. Inclusive si se dan cuenta los regalos de Navidad cuando son chiquitos y todavía no saben lo que quieren, los compramos con ilusión nuestra, es decir, es como que nosotros nos volvemos los niños que compramos el regalo que nos hubiera gustado que nos den a nosotros, pero les damos a nuestros hijos, ¿ya? Y es una forma de decir, te amo, pero en realidad es una forma de decirte a ti también, oye, te amo, esto era lo que yo quería, al fin me di el gusto, pero claro, lo estás viviendo a través de tus hijos, ¿no es cierto? Eso es algo que pasa, es algo que lo hacemos inconscientemente. Y yo no me había dado cuenta de eso hace algún tiempo, hace no demasiado tiempo, me di cuenta de ese asunto. Pero yo hice exactamente lo mismo. Y mi hijo no jugaba con esos juguetes, mi hijo le gustaba jugar con cajitas de plástico de las que vienen ciertos productos que ya les usan y se lavan. Y se metía a la cocina donde mi suegra y abría las puertas y sacaba y botaba todo, porque lo que él quería cuando estaba gateando era saber o sentir qué poder tenía sobre las cosas, no tanto el juguete. O sea, el juguete era lindo, hermoso, lo que quiera que sea, pero no le hacía caso porque no era la preferencia de él, era mi preferencia, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta ese punto, lo que estamos haciendo es haciendo las cosas en base a lo que nosotros consideramos que nuestros hijos necesitan. ¿Está bien?
De hecho, cuando ellos nacen, nosotros nos abrimos a entender qué es lo que nos quieren decir cuando lloran. Si es que necesitan cambio de pañal, si necesitan que les demos de comer, si necesitan que les arropemos, si están con sueños, si están cansados, si les duele algo. Y claro, al principio nos chocamos con eso, pero después ya empezamos a aprender de lo que se trata y cuando ellos empiezan a hablar, entonces ya se nos hace un poquito más fácil, ¿no? El hecho de entenderles y todo lo demás, pero sin embargo nos cuesta. Es un proceso donde nosotros también estamos aprendiendo, ¿sí? Venimos a aprender cosas nuevas. Nos chocamos. Nuestro primer hijo es nuestra prueba de fuego, es el que, con el que estamos en prueba y error todo el tiempo, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros empezamos a hacer las cosas en base a lo que nosotros creemos y nos empezamos a dirigir las vidas de nuestros hijos, ¿ya? Pero llega un punto donde ellos ya empiezan a ser autónomos. ¿Por qué? Por temas biológicos, por las conexiones cerebrales, es decir, su parte emocional ya está muy, muy desarrollada cuando tienen 10 años, ¿sí? Y empiezan ya las conexiones cerebrales con la parte frontal, que es la parte racional consciente, lo que les ayuda a tener más entendimiento, más raciocinio, que empieza a funcionar ya mucho mejor a partir de los 7 años. Se va dando durante todo el tiempo, por eso aprenden a caminar, por eso aprenden a hablar, por eso aprenden a identificar cosas. ¿Por qué? Porque aprenden lenguaje, pueden aprender incluso varios idiomas. ¿Por qué? Porque ya las conexiones con el lóbulo frontal del cerebro ya se van dando desde que nacen, pero a partir de los 10 años, ¿sí? Esta membrana prefrontal que hay antes del lóbulo frontal, ¿sí? Empieza a hacer unos cambios, empieza a madurar y eso genera también despistes y un montón de cuestiones que nosotros nos matan de las ideas como papás. O sea, les debe haber pasado, le dicen algo a su hijo adolescente de, no sé, 11 años, 12 años y a los 5 minutos le encuentras andando, ¿qué fue? ¿Hiciste? Ay, me olvidé. O si no les van a hacer dos cosas, hacen la una y la otra no hacen. Ya, pero si ya te dije, el tema es que ellos están en un proceso de cambio biológico, cerebral y corporal generalmente. Entonces, les cambia todo, les cambia el olor del sudor, les empiezan a crecer vellos, algunos se estiran de golpe, se pegan un crecimiento, pero tenaz, o sea, de lo que de pronto les veías chiquitos por ahí se estiraron de golpe, ¿no? Y pasan esas cosas y además eso genera un cambio psicológico, un cambio de comportamiento, porque hay una lucha interna, ¿no es cierto? Y ellos ya empiezan a ser autónomos, entonces ya papá y mamá dejan de ser su todo cuando pasan a la adolescencia. Ya, ellos ya empiezan a buscar cómo pertenecer a otros grupos, tienen ese sentido de pertenencia. De hecho, esa es una de las dos cosas más importantes por las que se rigen. ¿Sí? Por la aceptación de sus semejantes, que ya no son papá y mamá, sino por la aceptación, sino también de sus amigos, de sus grupos. Por eso ves que se cambian de forma de peinado, se cortan el pelo, se cambian la forma de vestir. Lo lindo que le comprabas ya no les gusta, ya no quieren que les a las chicas que les hagas trencitas, no quieren que les hagas cachitos, quieren el pelo corto, quieren el pelo largo, etcétera, etcétera, etcétera. No a todo el mundo le pasa eso, pero es un tema muy general, ¿no? Entonces, claro, eso a nosotros como papás nos saca de piso, literal, o sea, nos quita el piso, literal, o sea, así. Porque nosotros todavía estamos en el tren este de que tienes que obedecer. Yo he oído a muchos, inclusive mi mujer ha hecho eso con mi hijo, ¿no? De que tienes que obedecer a la primera. Y yo le digo, oye, no es tanto eso, ¿no? Si te obedecen, agradece. ¿Por qué? Exacto, Erika, acá en Facebook, gracias por escribir. No lo hacen a propósito, son por sus cambios cerebrales, por sus cambios. Se cambia el tema cerebral, se cambia el tema hormonal, se cambia el tema muscular. No, es todo un tema. Todos esos cambios generan mucha energía, por eso se vuelven medio perezosos también. No sé si se han dado cuenta que a partir de los 11, 12 años es como que si pueden pasar acostados viendo el teléfono o pueden pasar acostados sin hacer nada es mejor. O sea, y te dicen algo, te dicen, qué pereza y a ratos te da ganas de agarrarles así, torcerles el pescuezo, ¿no? Por el cuello, porque dices, ¿cómo es posible que tengas pereza? Sí, esas cosas se dan por temas biológicos. Me dices, María, mi hijo tiene 11 años, se molesta cuando le digo que tiene que hacer y me dice, ya, y ya varias veces, ¿no? Entonces sí, o sea, no hacen, prefieren no hacer, prefieren quedarse ahí, y claro, nosotros como necesitamos imponernos, porque la casa tiene que estar en orden, porque todo tiene que caminar. Entonces, ahí es donde chocamos. Y cuando nosotros dirigimos las cosas, nuestros hijos, volviendo al tema de la niñez, nuestros hijos no tienen mucha oportunidad de decirnos exactamente qué es lo que les pasa. De hecho, cuando son adolescentes no tienen tampoco esa capacidad, a pesar de que ya son mucho más racionales, de identificar racionalmente qué les está sucediendo o por qué les duele tal o cual cosa.
no, sino que simplemente ellos lo único que están haciendo es sintiendo y lo que hacen es reflejarlo en alguien. Entonces, si es que tienen un hermano menor al cual siente que le están dando más atención que a él, o que a ella, o sea, el hermano mayor, porque obviamente es diferente, no le vas a dar la misma atención, un niño necesita más atención que uno que ya está más grande, ya, pero siente que el tiempo no es igual, se siente que es injusto, entonces va a poner el objetivo de su resentimiento tal vez en su hermano y le va a empezar a pegar, o si no, y cuando le pegan, llama la atención, cuando llama la atención, llama mala atención, entonces le castigan, cuando le castigan, se encierra y dice, no, es que ellos a mí no me quieren y a él sí le quieren, mis papás a mí no me quieren y a él sí le quieren, mis papás me rechazan, a él no lo rechazan, a él le aceptan cualquier error, en cambio yo no me puedo equivocar. Claro, ¿por qué? Porque ellos no perciben el tema, ni las sensaciones, ni las emociones, ni las situaciones, como ya percibimos los adultos. Sin embargo, los adultos muchas veces también las percibimos así, desde el hecho de que, no me quiere, que estés malo, no sé qué, y nada que ver. ¿Sí? Muchas de las cosas que nos pasan en la vida son netas percepciones que nosotros tenemos. Lo mismo pasa con los chicos, ¿no? Si es que tú solo le controlas lo que hace mal, solo señalas el error, se va a sentir rechazado porque nunca, él va a decir, oye, nunca encuentran nada bueno en mí, entonces yo soy malo. Y encima, como yo todo lo que hago hace enojar a mi papá y a mi mamá, entonces al ser yo malo yo no valgo. Y entonces empiezan a justificar, porque el cerebro biológicamente está hecho para sobrevivir, pero también busca justificar. ¿Para qué? Para tener paz, para tener tranquilidad. Entonces yo justifico de que no soy lo suficientemente bueno papá, bueno, entonces me aguanto y me creo esa situación y me quedo en eso y eso empieza a bajar mi autoestima como niño. El rato que tienen que enfrentarse a otras cosas o tienen temas similares con otras personas de afuera, va a salir automáticamente eso, porque es una huella, es como un trauma, una huella que queda, y eso automáticamente les va a bloquear. Les va a bloquear o les va a enojar, les va a hacer reaccionar mal. ¿Por qué? Porque ya es una creencia implantada. ¿Por qué? Por una situación que pasó antes y porque no fue la intención nuestra como papás ponerles en ese plan, pero la forma que hicimos versus la percepción que ellos tuvieron, obviamente no hizo que el resultado sea este. Entonces, por eso es tan importante entender cómo nuestros hijos perciben lo que nosotros les decimos. Toda esta situación genera rechazo y el rechazo genera desconfianza. Entonces, cuando ellos ya crecen y sienten que no nos importan, entonces dicen, yo para qué le cuento a mi papá, para qué le cuento a mi mamá las cosas, si es que no les importa, si no les importa lo que, no les importa lo que yo digo, lo que yo hago, ellos solo están pensando en qué tengo que hacer, en cómo lo hago, en si tengo buenas notas, en si estudio y tal. Y aunque nosotros no les tratemos mal, ¿sí? Si nosotros les vemos de noche solamente y no les damos un tiempo, también se sienten rechazados. No, lo he dicho varias veces, no es necesario tratar mal a los hijos para que se sientan rechazados. Y el rechazo, junto con el soltar, son las dos cosas que más le duelen al ser humano, ¿no? Por eso hablábamos en el live anterior o hace dos lives de soltar a los hijos, de lo duro que es soltar a los hijos, ¿no? De lo duro que es soltar en general, de dejarles ser, de dejarles ir. Sí, hay muchos papás que utilizan el mí y el nombre, ¿no? Entonces, eso es como una especie de etiqueta que les ponen encima y eso es, aunque no lo crean, aunque sea inconsciente y no tengas intención, viene siendo un condicionamiento porque todo lo que hacemos decimos, pensamos, percibimos, nos programa mentalmente, ¿sí? Un poco más allá, un poco más acá, pero nos programa mentalmente. Me dice Erika, sí, mi hijo apenas me dijo ayer que lo presionó mucho. Sí, es que a veces hay mucha presión de parte de nosotros los padres porque queremos que hagan las cosas como a nosotros nos gustan. Ahora yo les hago una pregunta, mis queridos papás excepcionales. ¿Qué tal si probamos a dejar que ellos hagan como a ellos les gustan las cosas? Ahí va a ser como que, no, ¿cómo? Pero entonces va a ser lo que les da la gana, o no va a ser nada. Y sí, no crean que yo no he sentido lo mismo, claro que sí, pero hay formas de comprometerles. Entonces, podemos darles el chance que ellos elijan cosas, pero que ellos se comprometan con ellos mismos. Cuando hay compromiso, no hay obligación con otras personas. ¿Por qué? Porque igual a ti, por ejemplo, no te gusta que te estén cayendo encima por las cosas que tienes que hacer, pero a todos nos pasa que hay cosas que las hacemos sin problema, pero hay cosas que nos cuestan y les damos largas, y les damos largas, y les damos largas. A veces son cosas tan pequeñas que son tan fáciles de hacer. A veces tenemos un problema y ahí tomamos las riendas del asunto y cuando hacemos nos damos cuenta de que era más fácil de lo que pensábamos y que la dificultad solo estaba en nuestra cabeza. Entonces, o nos daba algún miedo, alguna cosa. Y es justamente porque
estamos dándole largas. Hacemos exactamente lo mismo. Nuestros hijos hacen eso porque aprenden de nuestro ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que ellos no hacen lo que nosotros les decimos y nos enojamos y no nos gusta lo que ellos están haciendo, es porque de alguna manera nosotros también lo hacemos, por eso lo podemos ver. ¿Ya? Eso se llama ley del espejo y esa ley funciona siempre. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si generamos compromisos? ¿Qué tal si dejamos que la vida se haga cargo de darles las consecuencias? ¿Qué pasa para nosotros los adultos? Cuando nosotros fallamos en la vida se hace cargo de darnos la lección, ¿ya? Pongamos un ejemplo simple de cuando somos niños. Cuando tú te caes, estás corriendo, estás con pantalones cortos o con falda, te caes jugando con otros niños, corriendo, y te lastimas la rodilla, te lastimas el brazo, te golpeas. ¿Cuál es la primera reacción? Lloras, ¿no es cierto? ¿Qué esperas? Que papá y mamá vengan y te acojan en brazos y te digan, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ven, te curo, listo. ¿Qué fue lo que pasó? Ya, no pasa nada más, ¿no es cierto? Pero algunos papás vienen, pero es que te dije, pero es que estás corriendo, te dije que no corras, que te ibas a caer, papá. Y hay un dolor del golpe, y hay un aprendizaje del golpe, pero el dolor peor es el que te cae encima. Y eso lo hacemos exactamente nosotros con nosotros mismos. Nos equivocamos y nos caemos nosotros encima porque decimos, pero qué bruto, ¿cómo no vi eso? O ¿cómo no me fijé? O pero es que en qué estaba pensando. Y a veces internamente nos tratamos muy mal, ¿sí? Soy una porquería, no sirvo para nada, Eso aprenden también nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de actitudes, no logramos conectar con los demás. Y nuestros hijos cuando absorben este tipo de cuestiones, y si es que ellos se sienten que si se equivocaron, van a tener encima un problema, o papá y mamá o papá o mamá les van a caer, entonces van a tener miedo de decirle, papá, me equivoqué. ¿Por qué? Porque el rato que le diga me equivoqué, no me voy a sentir rechazado otra vez. Y esa parte es súper doloroso para los hijos. ¿Ya? A mí me pasó, de hecho, a mí me pasó cuando era niño. Y yo también, habiendo decidido no hacerlo, inconscientemente lo hice con mi hijo. O sea, y eso obviamente después lo cambié ya conscientemente, pero no me había dado cuenta en principio. Cuando mi hijo era pequeño, yo también aplicaba lo mismo pensando que estaba bien. Y no era algo mío, era algo que yo aprendí de lo que yo viví con mi papá y mamá. De hecho, el hecho de los golpes, a mí me daban golpes, pero cuando mi papá se enojaba, pero obviamente yo me sentía muy rechazado y muy dolido. Después entendí que obviamente eso era lo que él había visto, había aprendido, que era su manera, que era lo que él sabía, entonces no lo juzgué, simplemente decidí soltar y perdonar. Tengo una buena relación con él vive todavía, me llevo excelentemente bien, no quiero que sea otro, ¿sí? No lo juzgo, simplemente entendí que las cosas son así. Yo juré no hacer lo mismo, pero inconscientemente lo hice. Yo a mi hijo un día me encontré dándole un golpe por reprenderle y ese rato fui justamente consciente, o sea, me caché, me agarré ahí justito el rato que estaba dándole el golpe. Me sentí tan mal, me sentí tan culpable, o sea, fue tan duro. Y luego dije, ok, no lo voy a volver a hacer más. Y en efecto, nunca volví a hacer así, nunca volví a reprenderle con un golpe a mi hijo. Pero tenía también otro tipo de cuestiones dentro de mí que eran cierto tipo de comentarios. Mi papá a veces me decía comentarios en son de broma que a mí me herían. Y yo sentía que me hacían de menos. Y yo no me estaba dando cuenta que yo estaba haciendo lo mismo con mi hijo. Entonces, ahí, en determinado momento, también me encontré haciendo eso y dije, no, no, esto no es posible. Seguía siendo un poco más consciente. Y empecé a trabajar en mí para cambiar ese asunto. Hasta que en determinado momento mi hijo sufrió bullying en el colegio. Yo, como todo el mundo, dije, no, el colegio tiene que manejar, sí, tiene que hacerlo, pero es culpa del colegio, no manejaron bien, es culpa del otro chico, los chicos son malos, no sé qué, nada que ver. El rato de los ratos, cuando yo averigüé varias cosas, me di cuenta de que mi hijo tenía carencias en la casa y que esas carencias se veían reflejadas allá y que las personas que hacen bullying también tienen las mismas carencias en casa, pero lo único que cambia es la interacción, es decir, ¿qué es lo que busca cada uno? El que se siente débil, el que se retrae, simplemente se mete en sí mismo y no pelea. El que se, el que no se retrae o encuentra a alguien que considera más débil que él, sí, además ve lo que él está sufriendo a la otra persona, por eso le duele, y entonces le genera ira y quiere desquitarse porque es lo que él está viviendo adentro, otra vez la ley del espejo, entonces busca una sobrecompensación y empieza a hacerle daño. No es que hay chicos malos, no hay chicos malos, no hay gente mala, simplemente gente que no ha conectado consigo mismo, que no ha entendido lo que son sus emociones. Por eso es tan importante que también
tengamos emociones, o sea, nos demos cuenta de que las emociones nos van a decir exactamente lo que nos está pasando y que también de esa manera podamos conocer, aceptar y entender las emociones de nuestros hijos. Ese es el gran paso para conectar con ellos, chicos. O sea, la verdad es que papá, mamá, lo importante para conectar a tus hijos es entender que son personas emocionales, más emocionales que nadie, y que necesitamos entender, conocer y entender sus emociones para poder conectar con ellos. ¿Sí? A ver, me dice Fabiola, gracias por tu comentario acá en TikTok. ¿Me cuesta soltar a mis hijos? Sí. A la gran mayoría de papás nos cuesta soltar a los hijos. Sentimos que es propiedad nuestra, ¿no? Aunque en realidad sabemos que son prestados y sabemos que nos va a doler. Pero hay que hacer un trabajito de soltar antes de que se vayan, si no te va a dar durísimo. Ellos tienen su propia vida y obviamente es difícil soltarlos, pero no queda otra. Es peor sobreprotegerles y cortarles. Ojo que la sobreprotección también es violencia, ¿no? Y mucho de eso de sobreprotección pasa en este tema de los papás que no quieren soltar a los hijos. Es como que les quitan herramientas, les quitan capacidades que ellos van desarrollando conforme van viviendo y conforme se van equivocando. Porque ese es el otro tema, ¿sí? Que hay que permitirles que se equivoquen. Pero ¿qué pasa? Nosotros mismos no nos damos permiso de equivocarnos, chicos. O sea, no hablemos del hecho de que siempre hemos visto la equivocación como algo malo, como algo negativo, sobre todo a nivel Latinoamérica. Es como que no te puedes equivocar porque si te equivocas es malo. Y no se trata de eso, ¿sí? La equivocación es un proceso de aprendizaje. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que prueba y acierto, ¿no? Y así es. Los emprendedores que han tenido un montón como es, intentos en la vida han tenido que fracasar un montón de veces para llegar a donde llegaron. La gente solamente ve ya la punta del iceberg, pero todo lo que vivieron abajo es un proceso. Todos tenemos ese proceso, todos vamos a llegar a determinado momento a algo que queremos o que queremos ser o a donde queremos llegar. Nuestros hijos también, pero si les enseñamos de que un error, como dicen por ahí, el resbalón no es caída, un error es una manera de aprendizaje y eso nos puede ayudar a mejorar la situación y poder ser mejores la siguiente vez, tomar en cuenta los problemas o nuestras equivocaciones, entonces ellos no van a integrar ese error en su propio ser, porque el problema es que se integre el error en el ser, se integra en el error en el hecho de decir, yo no hago bien, como no hago bien soy malo, como soy malo, entonces no sirvo, como no sirvo soy poco suficiente, entonces tengo una autoestima de perro, literal, ¿sí? Y tienes un problema, alguna cuestión y te juzgas tanto, te pones tan mal, ¿sí? Que eres capaz de autodestruirte y no te das cuenta, o sea, es tan simple como esto. Si es que a ti alguien te ataca, alguien externo te ataca y estás con alguien al lado, esa persona te puede defender, o tú mismo te puedes defender, o tú mismo te puedes defender. ¿Ya? Si es que alguien les ataca a tus hijos, tú los puedes defender o se pueden defender solos. La pregunta es, ¿quién te defiende de ti mismo? Y a tus hijos, ¿quién les defiende de sí mismos? ¿Mm? No es tan fácil, ¿no? Pero eso es un tema que ellos también aprenden y nos ponemos en un plan de autojuzgarnos por sentirnos aceptados, que es lo que a nuestros hijos les pasa. Así que cuando nos equivocamos nos tratamos tan mal para que el otro no nos rechace. Empezamos a poner justificaciones de cosas o decimos, no, no, perdóname, sí, yo me porté mal, soy un bruto, realmente no me di cuenta de las cosas, es que no puede ser, y te tratas mal, primero tú te infringes dolor para que no te duela tanto lo que te infringe la persona de afuera. Conozco casos de chicos adolescentes, eso es grave, ¿sí? De chicos adolescentes que tienen ansiedad y eso y que se lastiman porque se aceptan tan poco, se quieren tan poco, tienen un nivel de autoestima tan bajo, que se hacen cortes en la piel o se rasguñan así, se meten las uñas, se arrancan los pelos, se muerden la parte interna de los dientes, de las encías o los labios y se lastiman cuando tienen un dolor de rechazo porque prefieren reemplazar el dolor de rechazo que es demasiado fuerte y lo tienen tan metido desde niños con dolor físico. Y esos son los que terminan tomándose pastillas o intentando suicidarse. De hecho, varios de esos que obviamente yo no les trato, pero que he conocido muchos casos de muchas personas que han intentado suicidarse por estar en esa situación. Entonces es porque sienten que no valen nada, es porque sienten que su valor no tiene nada. Y ese valor viene de la construcción de su primera infancia. La primera infancia de los 0 a los 7 años es justamente la que define el resto de tu vida. Entonces por eso es tan importante cuando tenemos hijos entre esas edades
poder decirles las cosas y entender de que ellos tienen que aprender a ser de poquito autónomos en lo que van pudiendo hacer. De esa manera eso les genera autoconfianza y corrobora sus capacidades cuando logran triunfos. Y cuando no logran triunfos dicen, ah, bueno, sí, a ver, ¿dónde me equivoqué? Ah, aquí me equivoqué, listo, esto vamos a cambiar. A la próxima ya corregí eso, pero me equivoqué en otra cosa, listo, entonces vamos a hacer. Es lo que hacían lo que hacen los inventores y la gente que está prueba y prueba y prueba y prueba. Y las historias y las biografías de gente que tuvo millones de intentos hasta conseguir cosas que buscaban, temas que tenían en la cabeza, es justamente, es un sistema de error, de prueba-error y eso genera aprendizaje, ¿no? Entonces, entender esa parte es súper importante, ¿no? Es parte de la solución. Entender que el error es importante para el crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, hablemos del tema todavía de confianza que estamos hablando. ¿Qué pasa? Nuestros hijos no nos van a contar las cosas si es que ellos ven que nosotros lo estamos juzgando todo el tiempo. Nuestros hijos no nos van a decir, oye, papá, me besé con tal chica, o la chica me besé con tal niño, o sabes que vinieron mis amigos y me tomé un trago, o probé un cigarro o un vape, ahora que son los vapeadores, ¿no es cierto? Exacto, Fabiola. Gracias por el comentario. Nuestros hijos son nuestro espejo. Eso mismo. Entonces, eh, no te van a contar ni te van a decir, no te van a contar ni te van a decir, oye, yo fumé, porque si es que ellos saben que tú estigmatizas de eso, entonces, fumaste, pero te he dicho que no tienes edad para hacer eso. Eh, como es, ¿sabes qué? Me tomé un trago, me brindaron un trago, pero yo te he dicho que eso no puedes hacer. Y obviamente, ¿qué van a hacer ellos? Lo van a hacer escondidas, porque lo van a hacer. O sea, metamos en la cabeza que ellos no van a dejar de vivir por nosotros. Pero el problema es que si no hay la apertura, ellos se van a equivocar más y van a sufrir más. Si lo que queremos es que aprendan más con menor sufrimiento, entonces tenemos que abrirnos. Ejemplo de nosotros. Tú tienes un trabajo, tienes un jefe, tienes una jefe. Bien. Y resulta que esa persona solamente te dice lo que tienes que hacer y solamente te señala lo que está mal. Tienes un ambiente terrible y empiezas a sentirte y a achicarte, achicarte, achicarte. ¿Sí? Cuando tú necesites un permiso, entras en un miedo tal que cuando necesitas un permiso no te atreves a pedir permiso porque sabes que te va a decir que no. Porque tu jefe dice, no, tienes que trabajar, no, no eres buena, no, no sé qué. Y te tiene dominado con miedo. Eso es lo que nosotros hacemos, dominamos a nuestros hijos con miedo, sin darnos cuenta. Entonces, igual, te tiene dominado con miedo. ¿Cómo te sentirías? Necesitas salir, necesitas. Entonces llega un rato en que no aguantas y explotas. Pero te aguantaste un tiempazo y dejaste llegar a la gente hasta donde pudo llegar contigo. Y el rato que explotas, explotas mal. Y cuando explotas mal, puedes terminar perdiendo el trabajo, puedes terminar hasta pegándole a tu jefe. ¿Por qué? Porque simplemente guardaste cosas y explotaste como una bomba. Imagínate lo que les pasa a tus hijos si es que ellos no tienen una comunicación contigo donde puedan soltar. ¿Qué van a buscar? Van a buscar soltar las cosas que les duele afuera. Van a buscar amigos, van a buscar gente que ellos van a sentir que les entienden, que les escuchan, que les comprenden. Cuando a lo mejor, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde necesitan una guía, que no es decirle lo que tienen que hacer, sino dejarles equivocarse y irles guiando y darles la oportunidad de que ellos experimenten y que piensen y que sientan, eh, que lo hagan con nosotros. ¿Quién mejor que nosotros para poderles apoyar hasta cuando se equivocan? Entonces, ese tema de la confianza en los hijos, o sea, todo nace en el tema de que los hijos no nos tienen confianza y muchos papás dejamos de tener confianza en nuestros hijos por el mismo bucle repetitivo, ¿no? De él no hace lo que yo le digo, me contesta mal, se encierra o me ofrece y no cumple y tú también estás, insiste, 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 y en cambio el otro dice, no, si solo están pendientes de lo que yo hago, nunca están pendientes de cómo me siento, y tal, y tal, y tal. Entonces, ¿para qué pasa? Y eso se da a nivel cotidiano. Me dice, mi hija tiene 18 años y tiene problemas de aceptación y autoestima. Exacto. ¿Qué pasa? Regresa cuando eran niños. ¿Qué era lo que tú le decías? ¿Cómo le tratabas cuando se equivocaba? Qué era lo que pasaba? Y, obviamente, a los 18 años estamos hablando de que ya, como tu cerebro también aprende de lo que piensas y sientes, ya el cerebro estuvo pensando, no, es que para esto no soy bueno, no, es que te tienes que enfrentar a algo, te llega el miedo y te bloqueas. No, no, es que yo no sirvo para esto. No, no, es que yo no hago para esto. No, no, es que yo no sirvo para vender. No, es que eso a mí no me gusta porque no, ya. Entonces, son pretextos que ponemos porque no queremos enfrentarnos a eso, porque no nos sentimos capaces. Y eso hace que nuestro cerebro aprenda que cada vez somos menos suficientes para afrontar algo. Entonces eso genera problemas de autoestima en los hijos y genera
justamente ese problema de aceptación. Y eso tú lo vas cargando de una manera invisible y la gente lo ve, porque es energía que cargas y la gente lo siente. Y es como una mochila invisible. Cuando la gente te ve, te empieza a tratar como tú te tratas. Si tú te tratas mal, la gente te trata mal. Si tú no te das importancia, la gente no te va a dar importancia. Darte importancia no es del ego, decir aquí estoy y me tienen que ver. No, no, no. Darte importancia es decir, oye, trátate bien. El otro día estaba viendo una película, eso les voy a contar, ahorita me acaba de venir a la cabeza y quiero compartirles. Me pareció un lindo detalle. Es que había una chica que estaba en unas clases de cocina. Es una película de Netflix, se llama That's Amor. Me gustó el mensaje, ¿no? Ya, resulta que ella va con la mamá, que la mamá le mete unas clases de cocina, de comida española en un restaurante, ¿ya? De español que había allá en Estados Unidos. Entonces resulta que el chef es español y la familia trabaja, entre ellos un sobrino que también es español, que es joven y tal. Bueno, la cosa es que este chico se queda prendado de esta chica, pero esta chica se había roto el pie y aparte había acabado de salir de una relación de años desde la escuela un poco tóxica, pero ella ya era profesional y era diseñadora, me parece. Bueno, la cosa es que esta niña estaba como que amargada del tema, ¿no? Se ve con amigas, se ve con su mejor amiga, conversaba algunas cosas y la mejor amiga le decía, oye, pero ¿qué esperas? No te estás tratando bien. De pronto el exnovio asoma con un regalo a querer reconquistarla y en el plan de, yo le conozco, yo sé lo que ella quiere, yo sé que ella me ama y tal, o sea, en ese plan de ego y yo soy más que nadie y resulta que ella de pronto decidió abrirse y dejó todo eso a lo que se estaba cerrando por lo que le dijeron su amiga, su mamá, se abrió, a ella también le gustó de alguna manera este chico, pero estaba en plan de que no, no quiero, no confío en los hombres, no, no sé qué, no, no sé cuánto, bueno, se estaba cerrado, entonces ya empieza a abrirse y empieza a tener una experiencia más bonita y termina enamorándose de este chico, pero en el interín de todo esto hay una conversación que ellos tienen, y eso es a lo que voy, donde primero la amiga le dice, oye, este tipo volvió, tu exnovio, y no te trata bien, no te trataba bien, y además es lo que realmente quieres, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, el, el, el otro chico le trataba bien, pero ella tenía esas dudas, ¿no? Porque dice, no, pero me dijo que quiere volver. Sí, pero realmente estás segura de que te quiere, o sea, te estás dando el valor, realmente eso es lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, bueno, se va a ver a este chico, se pone a conversar a este chico nuevo del restaurante, al que conoció, y a ella también le gustaba, empiezan a tener una chévere relación, a llevarse bien. Pero todos los ratos, él le dice a ella, oye, tú eres muy bonita. Estaban hablando justamente de, él había dejado una relación en España de una mujer también con mucho ego, y ella obviamente había salido de esto que les acabo de contar. Y él le dice, oye, tú eres muy bonita, y ella le dice gracias, ¿no? Sonrojándose. Y después le dice, después de lo que les estaba contando, dice, oye, pero también trátate bonito, o sea, trátate bien, ¿no? Quiérete. Y ese trátate bonito me llegó, o sea, me dio como que, oye, sí, ¿no? Es tratarse bonito, es quererse, es darse valor, es entenderse, ¿no? Entonces la autoestima es eso, es tratarse bonito, pero parte del hecho de entender de que no somos perfectos y de aceptar y de abrazar nuestros hombros, a lo que no nos gusta de nosotros. En lugar de juzgarnos, en lugar de querer ser perfectos, en lugar de querer hacer las cosas perfectas para las otras personas y sentirnos valiosos, ¿sí? Entender que valemos solo por el hecho de existir y hacer las cosas por nosotros, por nuestro gusto, por entender, a ver, estar el consciente. ¿Esto que quiero comer realmente me gusta o no me gusta? ¿Sí? ¿Esto por quién lo hago? ¿Por mí o lo hago por otra persona? ¿Ya? Entender qué te gusta, qué no te gusta. Ay, aquí me equivoqué, perfecto, pero ya me equivoqué. ¿Cómo soluciono esto en lugar de me trato mal, me caigo mal? Todo eso nuestros hijos también lo absorben. No les enseñamos a tratarse bonito, ya, no les enseñamos a tratarse bien, no les enseñamos a que ellos tienen que aceptar esa parte negativa. ¿Por qué? Porque nosotros no nos aceptamos, porque nosotros estamos todo el tiempo, insiste, trabaja, lleva, consigue algo. La típica frase, quiero que seas alguien en la vida. Perdón, ya eres alguien, ya eres una persona, tienes nombre, ya tienes un valor por el hecho de existir. No necesitas hacer más cosas para valer. Las cosas que tú haces y vas logrando lo que hacen es corroboran tu capacidad, la capacidad de tu propia valía, pero eso no te dice que eres más o eres menos que nadie, ni que por eso vales o dejas de valer. Entonces, por eso es tan importante dejar de satanizar el error y ponerle más bien como un sistema de aprendizaje, como algo que es necesario para aprender.
para nuestros hijos y para todos nosotros, ¿ya? Acá en Facebook me dice Erika, entonces, ¿cómo reaccionar ante algo que nos oculta? Primero preguntarle, oye, ¿cómo te sientes con esto? ¿Sí? Es decir, averiguar qué es lo que sienten al respecto. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Hazle pensar. Hazle preguntas que le hagan pensar, que le hagan entrar, que le hagan sentir sobre si realmente se siente bien haciendo eso. No tanto el hecho de decir, oye, pero es que yo, no lo hagas desde ti, hazlo desde él. Ponte en el plan, en el lado de él, ponte en sus zapatos. A ver, si yo estaría en esta situación, ¿qué haría? ¿Qué estaría sintiendo? Ponte a pensar qué es lo que tú le dices. ¿Cómo me sentiría si a mí, mi papá, mi mamá me dicen esto? ¿Ya? ¿Cómo quisiera que reaccionen conmigo? Y entonces ahí te vas a dar cuenta de que lo que tu hijo siente es lo que le está guiando. Por eso a veces te ofrecen hacer cosas y no hacen. ¿Por qué? Porque su parte interna, su parte emocional les está bloqueando, su miedo, ¿sí? Ok, me dice Lilian acá en TikTok, mi hijo tiene 7 años y tiene mucha furia, se frustra mucho y lo condiciona todo siempre. Exactamente, se frustra mucho porque cuando falla no se siente capaz, es decir, es como que si logro esto, entonces valgo, si no logro esto, no valgo, y si no valgo, entonces me trato pésimo, ¿ya? Les voy a contar una historia personal ahorita, me pasó justamente con mi hijo. Mi hijo, bueno, como algunos sabrán, si es que ya me siguen, juega tenis, ¿ya? Obviamente todavía tiene 14 años recién, juega tenis, pero compite. Y hay varios tipos de torneos. Bueno, estaba en un torneo donde en realidad, de acuerdo al nivel y todo, podía ganar. Y empezó ganando los dos partidos, pero se desconcentró mal, ¿ya? En el primer partido, yo nunca le había visto golpear una raqueta contra el suelo. En el primer partido golpeó y le dije, oye, para, ¿sí? Para, porque las raquetas no son baratas. Una persona le dije, le dije, para. Si vas a estar con esa actitud, mejor sal de la cancha. O sea, no me interesa que estés ahí con esa actitud. Y me dijo, ok. O sea, me dijo, no sé qué. Bueno, terminó el partido, se le ha muerto a las 10, ¿ya? Encima, bueno, algo le faltó el respeto a la mamá. Ahí sí ya tuvimos que ser un poquito más estrictos con él en ese sentido, ¿no? Pero era eso. Entonces yo le dije, oye, ten cuidado, o sea, piensa lo que estás haciendo, estás dañando las cosas que te sirven a ti para hacer tu deporte, lo que amas, lo que te apasiona y tal, ¿no? Yo también estaba medio frustrado porque no podía entender si ya veníamos trabajando en eso un buen tiempo que pasaba. Bueno, resulta que va a otro partido y le va peor. ¿Por qué? Porque ganó mucho más el primer set, estaba casi ganando el segundo set, ya casi el partido, y se cayó y terminó perdiendo en match tiebreak, o sea, en uno como tercer set acortado que se llama match tiebreak. Resulta que la última raqueta que le dimos, porque tiene juego de varias raquetas porque necesita para cuando compite, resulta que se murió a las iras, estaba tan frustrado que dio un golpe. Y un golpe un poco más duro, no se rompió la raqueta ni nada, pero ya pasó. Entonces mi esposa estaba muerta de las iras, yo le dije, ve, tranquilízate, no sacamos nada. Yo lo estaba viendo, decidí no decirle nada, sino, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué otra vez eso, no? Entonces yo dije, aquí hay algo más, aquí no es un tema de yo le digo y él hace, hay algo más ahí adentro. Bueno, resulta que al otro día él saca la raqueta para ir a calentar porque tenía otro partido, un partido de dobles, porque en el anterior ya le habían eliminado en esas dos pérdidas. Y resulta que me dice, papá, mira, y me hace ver y la raqueta tenía justo donde le golpeó un pisado. O sea, esa raqueta en cuestión de nada, aunque todavía sirve, ya no sirve para nada, ya se partió. Y es la última, la más nueva que se le compró. Bueno, al final yo me quedé pensando y dije, no puede ser. O sea, le digo, pero ¿qué? ¿Le diste un golpe tan duro? Me dice, sí, pero no pensé que era tan duro. Le digo, bueno, listo, dale. Ya me quedé, me calmé. No les digo que no me dio iras y me daba ganas de darle con la raqueta, pero no hice eso al final. Y le dije, y me tranquilicé. Después hablé con mi esposa y le dije, oye, aquí hay algo más. Yo lo que me doy cuenta es que a mi hijo a esto no le ha pasado antes. Antes, como estaba en un proceso, él asumía bien el tema de si perdía no pasaba nada porque a ratos le tocaba con personas que ya jugaban mucho más que él, pero ahorita él ya subió su nivel y le está tocando con personas a las que él les puede ganar, pero su mentalidad, su diálogo interno a veces le está jugando una mala pasada. Entonces, claro, vi que se juzgaba demasiado,
Y entonces empecé a hablar con él, le pregunté, oye, a ver, ¿qué sientes cuando estás ahí? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué te decías en la cancha? Bueno, ya habíamos hablado de eso, pero ¿qué te decías? ¿Qué dijiste cuando pasó este punto? ¿Qué dijiste cuando pasó el otro? ¿Qué te dijiste a ti mismo? ¿No? De esa manera, él lo que hizo es, ¿cómo es? Me dijo, no, es que no me cabe en la cabeza, y estaba ganando. Le digo, yo te entiendo, ¿ya? Estabas ganando, pero no puede ser que si sientes que puedes ganar, te creas con derecho a ganar sin hacer nada más. Los partidos se ganan en la cancha jugando. Y si tú empezaste a jugar mal y regalaste puntos, y la otra persona empezó a jugar mejor que tú y se merece la victoria, se merece la victoria. No tienes tú por qué tratarte mal por eso. Es solo un partido de tenis, tranquilo. Entonces ahí como que se tranquilizó él. Pero yo me di cuenta de que él tenía un diálogo interno que venía de pequeño, del hecho de solo observar errores, ¿sí? Y eso venía no tanto solo de mí, sino también de la relación con mi esposa. Entonces ahí yo le dije, oye, quiero hablar contigo. Le dije, mi hijo, queremos hablar contigo. ¿Sabes qué? Te pido disculpas. Porque yo intenté hacer lo mejor que podía, pero me di cuenta que haciendo esto, condicioné lo que pasó en la cancha de tenis. Y ¿sabes qué? Yo me hago responsable en parte. Eso no quiere decir que te voy a comprar otra raqueta. No, la raqueta te la pagas tú. Te consigues plata y te la pagas tú, ya, porque no te voy a reponer esa raqueta, pero porque tú necesitas. Pero, sí te pido disculpas porque lo que tú hiciste inconscientemente ahí viene de lo que nosotros hicimos, aunque no fue nuestra intención hacerlo. Eso de alguna manera le liberó tanto que empezó a jugar otra vez y es como que empezó a fluir y dejó de hacer, y dejó, si fallaba, podía enojarse un rato, pero empezó a manejarlo de otra manera y empezamos a tener otros resultados. Entonces es entender cómo ellos se sienten básicamente, ¿no? A veces nosotros hacemos las cosas, siempre hacemos con el objetivo de criar bien a los hijos, pero no siempre es perfecto, o sea, nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Me dice Susi, ¿cómo hacerle para cuando queremos aconsejarles y a veces piensan que estamos en su contra? Ok, perfecto. Justamente vamos a hablar de las soluciones. Estábamos hablando primero, lo que estaba hablando es como un preámbulo, es volver al principio, ¿no? Lo que les conté es volver al principio, es decir, volvamos a la época en la que nuestros hijos eran chicos y acordémonos, cómo les decimos cada vez que se enojan, o que se enojan, o que se frustran, o que nosotros nos enojamos y ellos cometen un error. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les tratamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Gritamos? No necesitamos insultarles, gritamos, castigamos muy fuerte, somos muy duros. No se trata de ser suavitos, no, hay que poner límites, también hay que ser firmes. El tema es que a veces sí se nos va la mano, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar y de ahí hasta dónde nos estamos pasando, ¿no? Básicamente es el tema, porque una cosa es poner límites y otra cosa es ya humillar. O sea, ya cuando gritamos, ya cuando insultamos, ya cuando, si pegamos, si somos demasiado groseros, ya estamos humillando, ¿sí? Entonces, o cuando también el silencio y el ignorarle a la otra persona también es una forma de humillación, ¿ok? Entonces, lo importante es que le preguntes, o sea, que entiendas qué siente, que le preguntes sobre qué siente en alguna situación, o en algunas situaciones o en varias situaciones. Es decir, ¿qué sentiste con tal situación? ¿Qué sentiste cuando pasó esto? ¿Qué sentiste cuando pasó otro? Tal otra cosa. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de entender las emociones a él lo que le estás diciendo por detrás, le estás diciendo, a mí me importa lo que tú sientes, tú me importas. Y cuando tu hijo se siente importante, tu hija se siente importante, ¿sí? Entonces las cosas cambian. Ok. Entonces, entender lo que ellos sienten es súper importante, ¿no? Volver al principio, ver cómo tú lo has hecho, ¿sí? Porque es importante o sea, la idea aquí es concientizar. De hecho, el problema más grande de los hijos es la inconsciencia de los papás. Y me incluyo, o sea, porque no somos perfectos, pero a eso venimos a aprender, ¿ya? Lo que yo enseño acá, lo que yo ayudo en mi mentoría, lo que yo trato con las personas, lo que escribo en mi libro también, que comparto en mi libro, no son solamente tips, no son consejos, no son herramientas. Es toda una historia alineada a todo esto, ¿no? Es toda una historia que te dice qué es lo que pasa y cómo lo alineas a esas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, sí, es el hecho de que ellos hagan lo que tienen que hacer y cumplan con lo que tienen que cumplir, totalmente de acuerdo, pero obviamente pensemos también en lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron tus patrones de conducta? ¿Qué es lo que aprendiste de niño? ¿Qué aprendiste de niña? ¿Qué estás aplicando con tu hijo de manera inconsciente? Ser consciente, despertar, observarte, darte cuenta si eso les hace sentir bien o no les hace sentir bien a tus hijos. No tiene que ser placer, que se sientan bien. Normalmente genera un placer, pero
no tiene que ser todo placentero, sino tiene que haber armonía, tiene que haber paz, tiene que haber conformidad dentro de la paz, ¿sí? No sé si estoy claro con eso. ¿Ya? Vamos a lo mismo, ¿no? Me decía JC, buenas tardes, mi hijo está solo en el vicio de juegos y es bachiller y no pone empeño en estudiar. Exacto. Mira, hay un tema, voy a hacer otro live del tema de esta semana, les prometo, voy a hacer otro live con este tema de los juegos de video, ya, pero te voy a dar te voy a dar un spoiler, digamos, te voy a dar un adelanto del tema. Básicamente los chicos lo que hacen en los juegos de video es refugiarse. ¿Qué pasa con el juego de video? La pantalla está diseñada para generar, ¿cómo se llama? Adicción. Es como una droga, ¿sí? A los mayores nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado que se ponen a ver TikTok o redes sociales y se les va sin sentir media hora, una hora, hasta 2 horas. Mucha gente lo hace y sabe y después se tratan de decir, no, pero estoy perdiendo el tiempo. Sí, nos pasa. Pero la única manera de salir de eso es dejar de luchar y decir, ok, sí lo hice, pero ya, voy a ser más consciente. Cuando te encuentras diciendo eso, dices, ok, voy a ver menos tiempo, simplemente no, hasta aquí y paras, porque ya estás siendo consciente. ¿Sí? Porque cuando eres consciente y dices un hito más, un hito más, un hito más, una movida más de dedo, una movida más de dedo, te vas largo. Lo mismo pasa con los juegos. ¿Qué es lo que genera esto para que sea adictivo? Genera mucha dopamina en el cerebro. Cuando los chicos juegan muchos juegos de video, cada vez su umbral de dopamina es más alto. Es como la droga, o es como el trago. Cuando tú tomas droga, al principio te hace un efecto, pero luego sigues tomando y tu cuerpo ya se acostumbra, entonces necesitas más. La dopamina y algunas hormonas, incluso las hormonas como el cortisol cuando estás en estado de amenaza, también son adictivas a nivel biológico, ¿no? Entonces, eso hace que tu hijo tenga esa adicción y luego no pueda soltar. De hecho, a nivel psiquiátrico, que no es lo mejor, pero a nivel psiquiátrico, cuando ya hay personas que tienen problemas con juegos, los tratamientos son muy parecidos a los de drogas, es decir, con, con medicamentos que les ayuden a bajar esa actividad cerebral y ayudarles a controlar esa adicción, ¿sí? No es muy fácil, por eso es importante no darles mucho chance a que se queden mucho tiempo en los juegos, decir, ok, vas a jugar media hora al día y punto, y vamos a negociar, porque yo sé que eso es importante para ti, pero si tú no lo haces, yo no te doy, ok, el control de la consola de juego la tengo yo, el teléfono quiero ver aquí, temas así, ¿no? Porque a veces sí te toca, es decir, o llegas a acuerdos, cuando tienes confianza llegas a acuerdos y se cumplen los acuerdos, pero a veces ese deseo, ¿no? De estar ahí, a las redes sociales, ver a los amigos, o si no, simplemente estar jugando. Pero hay muchos que hacen amistades online y tienen los amigos solo a través del juego. Entonces, tienen el juego ¿para qué? Para tener relaciones con otras personas, relaciones de amistad, que es a través de una pantalla, que es terrible, ¿no? Pero sucede. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de sacarle a tu hijo de ahí, ¿sí? Es que tenga cosas que le den más valor que el juego, que le aporten más valor que el juego. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, si es que hacen algún deporte, si es que hacen algo que les apasiona, si es que empiezan a tener relaciones de amistad con personas con las que salen y dejan de estar en el celular, eh, entonces ahí es donde empiezas a cambiar, porque ya empiezas a ver para otros lados. Y si eso le genera más valor, entonces obviamente van a decir, pero imagínate, si se consigue una novia que también es gamer, están fritos. O sea, entonces, por eso es importante que que se diversifiquen las actividades, es decir, eso de que juego unas 3 horas, juegos de video al día, si juego una hora ya es mucho, y si es que juego una hora también que compense con otras actividades fuera, sin pantalla. Esa parte es difícil. Si es que ya lleva y te resulta difícil sacarle del juego, vas a tener que negociar, decir, ok, me entregas el teléfono, me entregas esto, y te va a tocar poner límites en ese sentido. Y bueno, estudias, te veo esforzarse, veo tu rendimiento, perfecto, te voy a empezar a dar el teléfono de a poquito, ¿no? Y después, o sea, gánate otra vez el derecho a jugar con el teléfono, porque si no, estás complicado, definitivamente, o sea, no hay forma. Si sigues haciendo eso, el cerebro de tu hijo va aprendiendo. Eso es como una droga, es como que le permitas como dar un shot de heroína, más o menos. Entonces, es terrible, la verdad, ¿no? Y eso está probado científicamente, eso no es algo que yo no estoy inventando. No es un tema de meter miedo, es eso. Entonces, ¿cómo procura darle más valor que lo que le da el juego? Es decir, no sé, hagamos algo juntos, qué quieres hacer, a dónde vamos. Algún rato puedes jugar un juego de video con él, pero algo así muy medido y vámonos por otro lado. Ahora hacemos lo que tú quieres, lo que tú quieres, mañana hacemos lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y le vas sacando de ahí.
Es una de las formas que hay que hacer. Obviamente, en mi programa para padres les ayudo también con ese tema ya específicamente con tal persona. Si es que sientes que puedo ayudarte, si deseas que te ayude personalmente, quieres aplicar para mi programa, a la gente que está en TikTok me puede escribir la palabra aplicar a través de píquenle en como es, en mi perfil hay el enlace de WhatsApp, la liga para WhatsApp, que dice, me interesan tus talleres, ahí ponme la palabra aplicar o yo quiero una sesión gratuita. Yo te ofrezco una sesión gratuita para poder hablar del tema contigo y ver un poquito más a fondo el asunto. Sí, JC, para poder hablar contigo del tema. A ver, Flor, primero que haga los deberes y luego lo premias dándole el celular. Sí, que haga los deberes, que haga las cosas, que haya rendimiento, pero lo premias dando el celular un ratito, ¿no? Lo que acabo de decir, un ratito, no todo el tiempo, ¿ok? Dice Lucy Martínez, se los puede ir soltando poco, es difícil, pero dejarnos ser más independientes y responsables. O sea, sí, sí, tienes que ir probando, porque el soltarles no es algo que les duele a ellos, es algo que te duele a ti, como papá o como mamá. Entonces, lo que hace que no lo soltemos es el miedo a que, hay muchos miedos, ¿no? El miedo a que se hagan daño, el miedo a que no tengan, no escojan bien las cosas, y eso también es falta de confianza, es decir, no confío en que va a hacer bien las cosas, porque veo que no hace bien, porque le pido cosas y no hace lo que yo le digo que haga. Y no se trata de que sean obedientes, se trata de que tengan criterio propio. Si tu hijo, si tu hija no son obedientes, dale gracias a Dios. Tienen criterio propio, déjales que ellos también piensen, que ellos también hagan, y utiliza eso a tu favor. Ves el cuarto, no pone la ropa para que sea lavada, no ordena, déjale. Tú cierra la puerta, que ya casi es un chiquero. Después, cuando necesite, mamá, necesito la camiseta, necesito el pantalón, no sé qué. No sé, no pusiste a lavar. No sé, déjale que la vida le dé las lecciones. Como a los mayores, la vida nos da las lecciones. Ah, o si no, oye, ¿te gusta ese cuarto? ¿Ves? ¿Te gusta lo que ves ahí? No, no me gusta. Y entonces, ¿estás feliz con vivir ahí? Convivir así entre tanta ropa botada y todo sucio, ¿estás feliz? Entonces pasa que se agarran de todo tipo de cuestiones. Entonces, claro, si es que invitan a algún amigo, alguna amiga a la casa, ay sí, ese rato arreglan todo, te dejan todo una belleza, te ponen todo, te llenan 2, 3 canastas de ropa sucia que tenían botada por ahí, y entonces ahí sí. Entonces les dices, ah, sí, va a venir tu amigo, bueno, perfecto, entonces lava la ropa y tal. No, pero va a venir mañana, no tienes permiso, que venga la otra semana, ¿por qué? Porque ahora no se puede, ¿ya? Si es que es un tema de invitación, de placer, ahora no, primero haz esto y tal. Ah, que tengo una fiesta, listo, quiero ver todo ordenado toda la semana, si no, no va a haber fiesta. ¿Por qué? Porque si tú puedes decidir no arreglar las cosas, no hacer lo que te corresponde, yo no te voy a reclamar, pero yo también puedo decidir no darte permiso. ¿Qué te parece? De esa manera lo que estás haciendo es lanzándoles la pelotita, le estás obligando a pensar qué es lo que les conviene, ¿ok? Entonces, bueno, vamos ya con la última parte. Justamente que era esto, hacerlos pensar y no juzgar, ¿ya? Entonces vamos y no juzgar, es decir, hacerlos pensar, ponerles situaciones figuradas donde ellos se pongan en el otro lado de la situación y ellos piensen si eso les gustaría o no. ¿Para qué? Para que sean empáticos, ¿no? O sea, ¿te gustaría esto o no te gustaría esto? ¿Cómo te gustaría, qué te parecería si yo hago esto contigo? Lo mismo o una situación parecida. ¿Cómo te sentirías, no? Entonces ese rato les haces pensar, ese rato les haces entender, ¿ya? Entonces, vamos, ¿qué 3 cosas vamos a hablar sobre este tema de qué hacer en estos casos para volver a generar confianza en los hijos? Primero, volver un poco al principio, volver a cuando eran niños tus hijos, ¿sí? Y ver cuáles eran tus patrones de conducta con ellos, cuando ellos se equivocaban, qué es lo que les decías y tal. Un tema que me estoy olvidando es un tema de comunicación que es muy habitual, ¿cierto? Dentro de que también genera este tipo de desconfianza es el hecho de lo que hablamos cuando recién les vemos. Una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿qué es lo primero que les dices a tus hijos cuando les ves? Ya sea de mañana, ya sea al mediodía, ya sea en la tarde, cuando llegas del trabajo. ¿Qué les dices? Algunos sí es hola, mi amor, buenos días, tal. Listo. Hay otros, hola, levántate, tenemos que ir a clases, desayuna rápido, ahí está tu desayuno. ¿Qué fue? ¿Sacaste esto? ¿Cogiste esto? Listo, vamos, muévete. ¿Ya? Bueno, en el apuro se puede entender, ¿ya? Otro, o se levanten, oye, ¿hiciste lo que te dije? Ya. Luego, al mediodía, hola, ¿cómo vas? ¿Qué fue? ¿Qué tal te fue en el colegio? ¿Todo bien? Sí, ya. ¿Hiciste deberes? ¿Estudiaste? ¿Sacaste la mascota? Perfecto. ¿Te vas al entrenamiento? Sí, ya, listo, ya. Listo. Sí, aquí está la comida, ya.
Bueno, y cuéntame, ¿qué tal estuvo la escuela? ¿Cómo te fue? Así, de amigos, amigas, tal, te cuentan alguna vaina, algún tema por ahí externo que pasó, listo, chao. Y nos quedamos en paz. De noche la misma historia, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que piensa tu hijo? Tu hijo dice, bueno, me preguntan si hice, me preguntan cómo me fue, tal. Que para nosotros eso es, nos preocupamos por ti. Para ellos es, cuando me preguntan cómo me siento, cuando se preocupan de lo que yo siento, cuando se preocupan de lo que yo duele. Entonces, claro, nosotros les preguntamos qué pasa cuando vemos que están tristes, cuando vemos que se ponen violentos, o cuando vemos que están llorando, o que están metidos en ellos mismos. Y ahí nos preocupamos. Mientras no vemos alguna de esas reacciones, no reaccionamos. No nos preocupamos eh, todos los días o a diario de lo que ellos estén sintiendo, simplemente no nos preocupamos, es decir, dejamos que ellos hagan lo que, o sea, vivimos nosotros en nuestro mundo y ellos en su mundo, que no está mal, pero de todas maneras entender, por ejemplo, en lugar de cómo te fue en el colegio, qué tal estuvo, ah, chévere, estuvo bonito, listo, ¿qué hiciste allá? ¿Y cómo te sentiste? ¿Ya? O te cuenta algo, ay, ¿cómo te sentiste con esa situación? Ah, no, es que a una amiga o a un amigo le pasó tal cosa y esto no sé qué. Ah, ¿y qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Entonces ellos te dan su punto de vista, ¿sí? ¿Y tú qué harías al respecto? ¿Ya? Y si tendrías que ayudarle, ¿cómo, qué harías? ¿Ya? Ah, ya. Y si es que a ti te pasara algo así, ¿qué sentirías? Cómo, cómo es? ¿Cómo te sentirías tú si te pasa algo parecido? ¿No? Entonces, de esa manera, ¿qué haces? Los haces pensar. ¿Por qué? Porque tienen que entrar necesariamente a escudriñar, se puede decir, o sea, a encontrar qué es lo que están sintiendo. Porque vivimos en piloto automático, estamos andando y ni siquiera nos fijamos que estamos andando, ¿no? No estamos pendientes de nuestro presente ni de lo que hacemos, ni de lo que dejamos de ser. Simplemente estamos pensando en lo que tenemos que cumplir. Tanto papás con nuestro trabajo, con los hijos y nuestros hijos con sus tareas y tal. Y les pasamos el tema del cumplimiento. Y no está mal, hay que cumplir, sí, hay que cumplirse uno mismo también, primero, ¿no? Pero, pero eso no es todo. Es decir, estamos dando un valor a la vida sobre temas externos, no sobre lo que realmente nosotros somos. Entonces, primero, volver al principio revisando tus patrones de conducta con respecto a tus hijos, ¿no? ¿Sí? Y procurar ponerte al lado de decir, a ver, si yo me digo esto, si a mí me dicen esto, yo cómo me siento, ¿ya? Segundo, validar emociones y pensamientos, es decir, procura conocer qué es lo que sienten y procura escucharlos sin juicios. ¿Ya? Es decir, qué te gusta, qué no te gusta, qué te duele. Listo. Sobre todo cuando son adolescentes. Cuando son más chiquitos, tienes que hacerles otro tipo de preguntas. Desde los 3 años ya puedes hacerles pensar ciertas cosas. ¿Sí? Puedes hacerles entender ciertas cosas. 3, 4 años. ¿Ya? Que es la tercera parte, que es hacerlos pensar. ¿Sí? Y no juzgar. Es decir, en lugar de decir, esto que estás haciendo está mal, es, ¿cómo te sentirías si alguien te hace lo mismo? Le estás poniendo al otro lado nada más. ¿Cómo te sentirías? Punto. No es, oye, pero es que eso está mal, es que eso es que... Le puedes decir, sí, está considerado malo por la sociedad, por esto y por esto. Y te pueden juzgar y te pueden señalar con el dedo y te puedes sentir mal si es que algo de esto llega a pasar. Totalmente de acuerdo, pero al final tú ves esto o pasa esta situación, ¿cómo sentirías en lado contrario? Si te hacen algo a ti, como papá, porque a veces se equivocan también, dale la vuelta, en lugar de reaccionar mal, es cómo te sentirías si yo te trato de esta forma. Ya, no siempre vamos a reaccionar así. Ojo, chicos, vuelvo y repito, no nacimos sabiendo ser papás. No somos perfectos, aprendemos sobre la marcha, nos equivocamos en prueba y error todo el tiempo, así que hay que quitarse la culpa. ¿Listo? Bueno, básicamente ese ha sido el tema de hoy. No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, quería comentarles que mi libro ya está por salir. Bueno, estamos en eso desde hace rato. Se llama Padres, Mentores o Directores de sus hijos. ¿De qué se trata el tema de directores? Lo que les decía. Dirigimos la vida de nuestros hijos cuando son pequeños, pero tenemos que ya volvernos unos mentores cuando ellos pasan a la adolescencia. Debemos dejar, un mentor lo que hace es, te explica, te enseña, pero deja que hagas y que te equivoques y está contigo acompañándote en el momento de la equivocación para guiarte, ¿sí? Sin juicio, solo con el objetivo de ayudarte a salir adelante. El director es el que dirige, el que te dice lo que tienes que hacer. Entonces tenemos que cambiar el papel, porque ya cuando son adultos y salen de casa ya son amigos. Ahí sí, hay un respeto de papá, de hijo, todo, pero ya son amigos. O sea, ya la relación es otra, ¿no es cierto? Y lo que dice el libro es el secreto para formar a tus hijos tratándolos como quisiste que tus padres te tratasen a ti. Es decir, acuérdate cómo te trataban cuando eres chico, obviamente cuando eres chica no todos los casos son así, cuando eres adolescente, cuando te sentías injusticias y tal, cómo te hubiera gustado.
ponte en el puesto de tus hijos y a ver qué pasa. Básicamente de eso se trata. Así que bueno, eso me tiene feliz. Está aún en preventa, no importa desde la parte del mundo que puedas comprarlo. Ahí vemos, está la preventa. Si quieres reservar el libro, avísame igual con la liga o el link, el enlace que está en mi bio, en la gente de TikTok. Me puede poner la palabra bio enviándome al WhatsApp mediante ese link, o la gente que está en Facebook puede hacer el comentario aquí debajo del video de live que va a quedar colgado en mi perfil. ¿Listo? Me pueden seguir también en el canal en YouTube. En mi canal de YouTube es @PatricioGarcía Oficial, igual que acá en TikTok. También, bueno, les quería invitar que va a haber un taller que se llama Conexión Parental Efectiva, que va a ser este jueves a 20 de octubre a las 20 horas, hora de Quito, Lima, Bogotá y Ciudad de México, ¿sí? Va a ser un taller gratuito, va a ser vía Google Meet, así que los que quieran apuntarse al taller, por favor, escríbanme en Facebook aquí debajo de los comentarios, y los que quieran asistir al taller gratuito a través de la liga de WhatsApp, díganme, quiero asistir al taller gratuito, y yo me contacto con ustedes para que ingresen a un grupo de WhatsApp donde van a tener todas las indicaciones, van a tener la liga o el link gratuito para ingresar. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender en el taller? Vamos a aprender a comunicarte efectiva y efectivamente con tus hijos, lo que hablábamos ahora, lograr confianza para que cuenten contigo primero antes que nadie, y generar compromisos para que hagan solo sus cosas. Eso es lo que vamos a ver en ese taller. Es un taller de 1 hora y media aproximadamente. Es totalmente gratis, ¿ya? Y bueno, también ahí les voy a contar sobre mis talleres pagados, que estamos por empezar ya. Tengo 2 que son intensivos de 5 días, donde tratamos del uno de conexión parental, se llama 5 días de conexión parental, donde te enseño a conectar con tus hijos, y el segundo es sobre justamente padres empoderados de hijos responsables, ¿no? Es decir, cómo generar primero la conexión y luego cómo generar que tus hijos sean personas responsables, que dejes de desgastarte estando encima de tus hijos para que hagan las cosas, que aprendas a generar compromisos, ¿ya? Y quien quiera trabajar directamente conmigo y quiera un acompañamiento real a través de mi mentoría en mi programa, también me puede poner la palabra aplicar a través de WhatsApp. También tengo email ahí, pueden mandarme mails, o también pueden ponerme aquí en los comentarios, o mandarme un mensaje por Messenger en Facebook con la palabra aplicar. Yo me contacto y entramos en un proceso gratuito, ¿ok? Fabiola, ¿quieres participar en el taller? Perfecto, mira, en mi perfil acá en TikTok hay una liga de WhatsApp. Por favor, dale clic ahí y escríbeme, soy tal, quiero participar en tu taller gratuito. Y yo me contacto contigo te escribo y te digo lo que tienes que hacer para que ingreses al taller gratuito del día jueves. Así que eso, mis queridos amigos, síganme en TikTok, es @PatricioGarcíaOficial. En Instagram también tengo problemas con Instagram, al parecer me quisieron hackear la cuenta, se desvinculó de TikTok, no he podido subir, no he podido subir videos ni nada desde TikTok a Instagram, no puedo entrar a modificar la cuenta, puedo entrar desde otro lado, pero no desde mi teléfono. No sé qué voy a hacer con eso todavía, estoy viendo si logro recuperar la cuenta, si no me tocará eliminar y poner una nueva. Entonces Instagram de momento no tenemos. En YouTube también es @PatricioGarcíaOficial, y en Facebook es Patricio García, nada más, ¿sí? Está mi foto ahí, y ahí en Facebook tienen todos los videos de lives y todo lo que yo pongo quedan colgados ahí. También tengo un grupo gratuito para padres en Facebook al que pueden ingresar desde mi perfil de Facebook, pueden ingresar, tienen que contestar unas preguntas para que Facebook me ayude liberando el acceso, y yo, bueno, les doy acceso para que también tengan acceso a entrenamientos y puedan hacer puedan tener algunas cuestiones por ser parte del grupo, algunos beneficios, ¿no? Sobre todo de información y de lives que hacemos donde ya hablamos y les doy cosas y tips mucho más a fondo, ¿ok? Listo, mis queridos papás, mamás excepcionales, les agradezco infinitamente por sus likes, les agradezco por haber estado presentes aquí en el live. Síganme, por favor, y escríbanme cualquier cosa, ya saben, a través de la liga en WhatsApp, en TikTok, la liga que está en mi perfil, o me pueden mandar algún mail. En el caso de Facebook, pueden escribirme en los comentarios o mandarme un correo, un mensaje por interno vía Messenger, ¿ok? Así que bueno, les mando un abrazo súper grande, cuídense un montón, ha sido un placer estar con ustedes, me encanta estar con ustedes aquí, y bueno, vamos a seguir haciendo lives. Entonces,
Les tengo pendiente y ya anoté ahorita para la próxima vamos a hablar sobre el tema de aparatos electrónicos, ¿no? ¿Qué hacer para ayudarles a los hijos a salir de este tema, ¿no? Quitarles o aminorar el uso de aparatos electrónicos que les genera dependencia. Listo, chicos, les mando un abrazo súper, súper grande. Cuídense un montón. Chao.